Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, hoy vamos a ver por qué la motherfucker India es tan pobre. ¿Por qué? En este vídeo lo sabremos. Pero antes de hablar por qué la India es pobre, hay que meterse de lleno en el presente. Actualmente, la India es uno de los países más poblados del mundo. Bueno, sí que es el país más poblado. Pero la India actualmente está peleándose para ser una potencia mundial. Una potencia que hasta supere al Reino Unido, imagínate, Imagínate. La primera cuestión de la India es su punto geográfico, que es la maldita hostia. Es la hostia en vinagre. ¿Por qué? Porque en cualquier ruta que nosotros pasemos para Europa pasa por la maldita India. ¿Eso lo sabías tú? Ruta de la seda, la ruta transatlántica, la ruta que hicieron los portugueses. Todas las rutas pasan por la jodida India. Sorprendidos, ¿no? Yo también estoy sorprendido. Después, China está diciendo, hostia, para yo pasar mis mercancías, porque tú sabes que China exporta un huevo. ¿Sabes por qué región de pasar por cojones? La India. Pero cuando tú pasas por la India, de pagar unas aduanas. Y por eso ahí viene su grande riqueza, pero no es su mayor riqueza. Su mayor riqueza es la diosa elefante telépata de guerra. Perdón por el chiste, pero está huevo. Y mira cómo dibujé. Es una obra de arte. ¿Lo ves? Me pensé que no sé dibujar. El elefante me quedó de puta madre. Se mueve todo el elefante, se mueve todo, Increíble, Ahí tenemos la diosa Vishnu, que hará que la India sea un país más rico del mundo. Pero ahora, fuera de coño, hay que ver la historia de la India para enterrar, así nos mete en nuestra cabeza porque la India es tan pobre. Para la gente que no sepa mucho de historia, los británicos conquistaron la India y formó el Raj británico. Raj británico. Es un nombre, Raj británico, Pues la India conquistó. No digo, los británicos conquistaron la India. Pues sería un poco raro que la India conquistara a la India. Es como si España conquista a España. Una cosa muy rara. Pues los británicos conquistaron, como dije yo antes, la India. Recogieron muchas especias. El opio. Atento que el rock británico en esa época estaba a tope con el opio. Pero tú, ¿cómo crees que Churchill tenía para tanto porro? Y después, Mahatma Gandhi liberó al pueblo de la India. Sí, el tío que vimos antes. Muy bonito. Perdón, Mahatma Gandhi. Pero estaba huevos ese chiste. Liberó al pueblo pacíficamente de la India. Ya tengo una India independiente gracias a Mahatma Gandhi. Pues ahora es independiente que hará la India, Lo veremos ahora. Primero, la industria que ahí da el money. Pues las fábricas, porque la India se independizó después de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba con la revolución industrial y todo. Pues muchas industrias fueron. ¿Y adivináis qué modelo siguió la India? Pues claro, de la Unión Soviética. Porque Rusia y la India estaba al lado y la India vio que la Rusia iba de puta madre, la URSS. Pues venga, vamos a coger el mismo modelo. Pues la industria de las armas, la industria de tabacanos, estudiaron los ingleses. Después la industria eléctrica, la industria de los minerales, así como el carbón, el gas que hay mucho en la India, todos los recursos así minerales, el oro, sorprendentemente hay mucho de India, para hacerse los piercing. Después también tenemos así como una industria rara de agua y todo. Son públicas. ¿Tú sabes qué significa que son públicas? Que son ineficientes. Es decir, que la India no está muy estable con esta empresa.
Pues la India tenía que hacer dos cosas: privatizarla para que sea más eficiente, así no haya tanta corrupción, reducir la burocracia porque está habiendo una hostia de corrupción, y así sea más eficiente. Es decir, que la India cogía todo el dinero que tenía de recursos y para abajo, para el pote, para mí, que sí, había mucha corrupción en esta época en la India. Y todavía hay mucha corrupción en la India, evidentemente. Después el modelo del mercado que siguieron fue el proteccionismo. Es decir, que todo lo producía eran para ellos. Porque la India es tan grande y tiene tanta gente que todo lo producía, lo podía vender perfectamente. Perfectamente entre ellos. Pero nada de India no se conoció, solo en el territorio. Es decir, que las empresas indias eran la más fuerte en esta época. Las empresas fuera, así como de Estados Unidos, Apple, Hule, Coca-Cola, etc., no entraba porque tenían muchas aduanas, mucho proteccionismo, etc. Pues un país que tú seguramente no lo conoces, se llama Estados Unidos de América, dijo: oye, aquí veo yo una hostia de mercado. Si tú me abres mis cosas, te va a llegar mucho dinero. Pues India dice: ¿dinero? Te abro todo lo que tú quieras, papi. Pues India abrió un poco el mercado. Tampoco nos pasemos, liberalizó un poco el mercado. Sí, bajó las aduanas, bajó el proteccionismo, etc. Ahora estamos aquí, donde la burocracia, así los burócratas, ha sido un poco reducido, así que no haya tanta corrupción, que se haya privatizado el mercado. Pero hubo un problema, que los burócratas dicen: ¿cómo que va a decirme a mí que me va a echar? Pues se daban afuera y los burócratas pagaban muchos abogados para que no liberalizara el mercado. Así que, como que también empresa, pues mucho dinero para así que no se abra. Porque esto era la hostia, era como tenía un monopolio. Actualmente está liberalizándose, bajó mucha corrupción. Y dato curioso, los ingenieros, la mayoría son indios. La hostia, la mayor fábrica de ingenieros y de gente brillante son de India. Google, Apple y todo esto seguramente tenga un indio que te salvará de la vida. Actualmente la India está peleándose para ser obviamente la potencia mundial. ¿Tú qué crees? ¿Será potencia o no será potencia? Tiene todo su viento a favor. Punto geográfico, actualmente está bajando la corrupción, no hay tanto burócrata, está privatizándose, es la mayor empresa, así como mayormente para ser ingeniero y físico y todo esto, probablemente sea una potencia mundial. Hasta aquí el video de hoy, espero que hayas aprendido algo. Dale like y suscríbete y nos vemos a la próxima. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.